Hola mis estimados, vamos a hacer una meditación de la lectura del Evangelio según San Mateo, del capítulo 13. Es un relato sobre el sembrador, la semilla y las diferentes tierras donde fue sembrada la semilla. Comienza desde el capítulo 1. La lectura es bastante extensa, pero yo solamente les voy a leer una porción y luego vamos a hablar sobre lo que yo pienso de esta lectura. El Señor dice: salió un sembrador a sembrar, pero al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra. Pero en cuanto salió el sol, se agotaron, y por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre abrojos, pero crecieron los abrojos y las sofocaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Bien, la lectura continúa, pero yo quiero solamente tomar dos datos. Y el segundo es el siguiente: a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Bien, resulta de que lo más frecuente que se escucha es hablar de que aquí se habla del Evangelio, que es la palabra, y de Jesucristo como semilla principal de la palabra. Ya es bastante conocido la interpretación que se le da a la tierra, de la tierra que es buena, la que es mala, la que tiene mucho sol, la que tiene espinas y la que está a la orilla del camino. Como esta interpretación es bastante conocida, a mí me gustaría, no pretendo darle otra interpretación, sino un significado que no va en contra, pero para mi entendimiento es muy apropiado. Y es esto: sabemos de que una semilla es el principio, es el origen. Entonces, si nosotros sembramos una semilla, lo que estamos haciendo es procurando que la generación continúe. Es decir, plantamos una semilla y ahí va a nacer una planta. De esa planta van a brotar otras semillas y de esa semilla volverán otra vez a crecer más y más y más. Entonces es una continuación permanente en cuanto a la semilla que es sembrada. Es de poner mucho cuidado a que tiene que ser una semilla sembrada. Recordemos lo que dice la carta de San Pablo, que la semilla tiene que morir para que pueda vivir. Y el Señor dice que primero hay que morir para vivir. Entonces, la semilla, en este sentido de que es la palabra del Señor, es el inicio para una vida. Entonces, vamos a entender esta situación. La planta crece. Una vez que la semilla es sembrada, la planta crece. Brotan más semillas y de ahí hay más posibilidades de que vuelvan a sembrarse y a seguir la generación y la
la generación de semillas, de plantas, siempre sigue y sigue y sigue. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? De que esto se da solamente cuando la tierra es adecuada y está en buenas condiciones. Y por eso es que esa semilla que habla la parábola se presenta en 4 diferentes lugares. Y ya sabemos qué es lo que le sucede a las otras semillas. Y sabemos lo que le sucede a la semilla que cae en buena tierra. Ahora, ya entendiendo esto, de que en qué consiste el que haya una semilla, para qué sirve la semilla y qué es lo que hace que una semilla prospere y se multiplique, ahora vamos a no a invertir los papeles, sino a hacer un paralelismo. Ahora imaginémonos que nosotros somos los sembradores. Ahora, de hecho, sí somos sembradores. Estamos llamados para esparcer la semilla de la palabra. Y esparcer la semilla de la palabra tiene que tener mucho cuidado. Porque recordemos de que en la parábola sale de que el sembrador tiró una semilla así nomás al azar y cayó en el camino. Entonces, nosotros también como sembradores tenemos que ser buenos sembradores. Ahora, en nosotros, al tomar el camino de sembradores, tenemos un trabajo además de sembrar. ¿Cuál es? Una, explorar el terreno. ¿Qué significaría explorar el terreno? Es saber a quiénes nos vamos a dirigir. ¿Y por qué? Porque no todas las prédicas funcionan para todo el mundo. Cada pueblo, cada individuo tiene una manera de percibir las cosas. Y en su cosmovisión, uno tiene que introducir el evangelio para facilitarle que lo entiendan. Entonces sí, hay que explorar el terreno antes de tirar la semilla. Segundo, ¿qué pasa si la semilla, perdón, qué pasa si el terreno no está adecuado? ¿Vamos a tirar la semilla así nomás? No, porque sabemos de que esa semilla, si la tiramos así nomás, el riesgo de que esa semilla caiga en el camino, entre espinas, entre piedras, y que la destruya el sol, ese riesgo lo va a correr. Y entre más descuidados somos nosotros con la predicación, más riesgo hay de que esa semilla no haga ningún fruto. Entonces, sí, tenemos que hacer un trabajo. ¿Y cuál es? Que una vez que hemos explorado el terreno, una vez que ya sabemos qué tipo de personas a qué tipo de personas nos vamos a dirigir, ahora sabemos ese terreno en qué condiciones está. Y en la vida real, ¿qué sucede cuando el agricultor se encuentra con un terreno que no está en condiciones para producir? Pues tiene dos opciones: abandonarlo o hacer algo para que este terreno sea adecuado para producir. O sea, allí ese terreno tiene que prepararlo para que pueda ser fértil. Porque a pesar de que son dos opciones, no es posible de que la persona decida abandonar el terreno. Pensemos en una persona que solamente tenga un pedacito de terreno y va a escoger la opción de ya no hago nada, mejor no siembro. No, la persona tiene que hacer algo. Cualquier cosa tiene que hacer, pero ese terreno dice, lo voy a tener que preparar para que esté adecuado para la siembra. Nosotros como personas que llevamos el mensaje a otras personas, tenemos que hacer lo mismo. Una vez que conocemos qué tipo de terreno es, o sea, qué tipo de persona es, cuáles son sus creencias, cuáles son sus inclinaciones, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus pecados, porque sí, hay pecados que son visibles. Por ejemplo, la soberbia.
la avaricia, la lujuria, la pereza, la gula. Todos los pecados son bien visibles. Se conoce cuando el persona está pasando por esos pecados. Entonces, tenemos que saber también qué tipo de maleza hay en el terreno. Entonces, una vez que sabemos qué tipo de malezas hay en ese terreno, ¿cuál es el trabajo? Preparar. Porque yo no le voy a venir a hablar de Jesucristo a una persona que está hundida en el vicio, cuando lo primero que va a hacer es rechazarlo. Primero es porque no lo entiende, segundo es porque no está dispuesto a cambiar su vida. Y tercero, porque desconoce qué mundo es el que yo le vengo a ofrecer. Entonces, no voy a tirar la semilla a las espinas, no voy a tirar las semillas al camino o entre las piedras. No, tengo que hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que si hay piedras, apartarlas para que aparezca tierra. Que si hay espinas, cortarlas y apartarlas. ¿Para qué? Para que no destruyan la planta. Que si está expuesta al sol, darle sombra para que no se marchite. Y si es tierra fértil, bueno, lo único que tengo que hacer es plantarla. Y aún así le falta un detalle más, regarla. ¿Qué es regar una semilla que esté en tierra fértil? En el campo espiritual significa ayudarle a esa persona en cosas que todavía no está preparada, aunque sea tierra fértil, pero tal vez desconozca algunos detalles de su fe, que al conocerlos, su fe va a aumentar, su fe va a ser más firme. Entonces, aunque la tierra sea fértil, sí hay que echarle su ayudadita. Entonces, nosotros como sembradores, lo que tenemos que hacer, o estamos llamados a hacer, es también, además de esparcer la semilla, ver el terreno si necesita alguna preparación. Y eso es lo que va a lograr que esa semilla tenga más probabilidades de que germine, brote a la tierra, salga la planta y produzca frutos. Y ese fruto va a traer semillas. Eso quiere decir de que a la vez que yo estoy sembrando una semilla, también estoy procurando para que haya más semillas. En el ámbito espiritual y religioso, ¿qué significa? De que yo, como traidor de la palabra, que es la semilla, la voy a plantar en una persona que es tierra fértil. Esta persona va a recibir la semilla y va a germinar en esa persona esa semilla. Eso quiere decir de que de esa persona van a brotar más semillas. Y ahora esa persona va a tener la oportunidad de ir a esparcir la misma semilla, porque es la misma semilla, solamente que se ha reproducido, que se ha hecho más con la capacidad de extenderse. Pero es la misma semilla. ¿Por qué es la misma semilla? Porque trae la misma naturaleza. En la misma semilla, en su misma naturaleza, estamos sembrando la misma semilla todos. Entonces, sí, tenemos que esforzarnos, no solamente en andar diciendo, predicar, invitar a la oración, invitar a misa, invitar a un culto. No basta con eso. También tenemos que hacer un poquito para ayudar a la persona para que sea más fértil su naturaleza, que es su humanidad. Conocer más de su fe para que tenga más firmeza. Eso significa que esa semilla, cuando comience a brotar, esas raíces van a agarrar tierra buena y se van a fortalecer. Eso hace que un cristiano sea fuerte. Eso hace que un cristiano tenga firmeza en lo que cree. De lo contrario, va a andar rebotando de un lugar a otro porque piensa de que el arreglo está en el lugar en donde está. El arreglo está en primer lugar
en ella misma. Si la tierra no está mal, no está bien, no va a producir nada. Ahora, sí importa mucho en dónde se encuentra. ¿Por qué? Porque la tierra, si no está adecuada, no va a funcionar. Entonces, sí es una combinación. Es la condición de la semilla y la condición de la tierra. Ahora, ya vimos de que se puede ver de esta manera, en que ese sembrador que habla la escritura somos nosotros mismos, como personas que queremos llevar el mensaje a otras personas. Y para yo saber qué tipo de tierra es en donde yo pretendo sembrar, esto me conlleva a un acto que muchas personas lo confunden, y es al juicio. Para yo conocer a una persona, tengo que juzgarla, tengo que hacer un análisis de su persona. Cuando yo analizo a esa persona, me hago una idea de cómo es. Entonces me estoy formando un juicio. Ahora, no confundamos el juicio con un veredicto y con una condena. No, yo solamente estoy conociendo a la persona para cómo llegarle, no para criticarla o para condenarla por su manera de ser, o decir, esta persona es arruinada o esta persona ya no tiene remedio, esta persona ya está condenada. No, mi trabajo al hacer mi juicio es como cuando el doctor levanta un historial de familia, un historial médico familiar. Al médico no le importa de qué murió la mamá o el hijo del paciente. Ya es un caso pasado. Lo que le interesa saber es qué repercusiones puede traer a su paciente. Entonces nosotros también tenemos que conocer a la persona que le hablamos. Y no me refiero a conocer sus datos personales, su fecha de nacimiento, en dónde vive, qué hace, qué es lo que le gusta hacer. No, simplemente es su tendencia a qué cosas está su alma inclinada. Y esto se puede realizar de una plática. En una conversación uno puede saber cuando uno le habla, a veces tiene muchas objeciones, tiene cierta postura, ya sea justificada o sin fundamento. Pero uno, al escuchar a esa persona, uno tiene la posibilidad de introducir esa semilla, esa palabra, ese mensaje. Entonces, es bueno preparar el terreno. Y al preparar ese terreno, porque alguien puede decir, ese es trabajo de Jesús. No, no lo veamos de esa manera. Es trabajo de nosotros. Porque Jesucristo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y al que crea, bautícelo. Entonces, hay una acción. No solamente bla, 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 bla. Hay una acción que le sigue a eso. Y ese es el bautismo. Entonces, si hay un bautismo, quiere decir que hay una acción también. Una acción de parte de dos. De parte del creyente y de parte del que está actuando en favor del creyente. En un caso muy práctico y específico. El sacerdote, por ejemplo, hace su predicación y hace el acto del bautismo. Hablemos especialmente de un adulto que ya grande que decide bautizarse. No es solamente ir a bautizarse. Esta persona primero tiene que creer. Pero antes de creer, también debe de saber qué es lo que va a creer. Y antes de saber lo que va a creer, tiene que tener un poquito de fe sobre lo que le van a enseñar. Si no, lo más seguro es que se resista. Entonces, sí hay un trabajo en cada persona. Es de ser un sembrador. Y este sembrador
hay que, hay que tomar en cuenta, como sembradores hay que tomar en cuenta, de que no estamos llamados a andar repartiendo la semilla, como que nos subamos a qué sé yo, una montaña o a un avión, a un árbol, y desde ya comenzar a tirar semillas. Y que el viento se encargue de llevarla donde el viento quiera. No. Nosotros tenemos que buscar los lugares en donde poder sembrar la semilla para que germine, para que eche raíz y produzca frutos. Ahora, cuando nosotros en este buscar de terrenos nos encontramos con terrenos en malas condiciones, no está en nosotros solamente decir caso perdido. No, tenemos que ver si hay manera de nosotros arreglar un poquito de terreno, hacerle sus mejoras y una vez mejorado, empezar a preparar ya para sembrar. De otra manera, eso que nosotros estamos haciendo, esas semillas que estamos sembrando, supuestamente, van a caer en el camino y se lo van a comer los pájaros, van a caer entre piedras y viene el sol y las quema, o van a venir van a caer entre espinas y abrojos y la misma maleza la va a destruir. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nada. Pérdida de tiempo. ¿Y cuál es el riesgo que exista? ¿Que puede darse? De que hasta nosotros mismos nos puede afectar. Porque podemos decepcionarnos, podemos sentirnos como que, ¿de qué sirve que ande yo haciendo lo que ando haciendo? Si no hago nada, no me sirve de nada, a nadie he convertido. No, no venimos a convertir gentes, venimos a preparar el camino, como dice San Juan el Bautista, a preparar el camino. Y parte de preparar ese camino es hacer algo para preparar el terreno donde nosotros pensamos sembrar la semilla, que es la palabra de Dios. Ahora, hay dos puntos, decía, ¿verdad?, que quiero tomar. Este ya más o menos lo dejo, de que nosotros podemos tomar la parábola como para nosotros mismos, porque somos también nosotros sembradores, en el sentido de que nosotros andamos, en el caso mío, este simple hecho de estar hablando por esta plataforma, ya es una manera de preparar terrenos. Alguien me va a escuchar y decir, parece que tiene sentido. Voy a analizarlo, voy a investigarlo y si descubro de que es un camino bueno, lo sigo. Ahora, si yo estoy equivocado, lo mejor es que ni me escuchen. Pero para eso tenemos también ciertas maneras de convencernos, de comprobar lo que otra persona dice. Y es las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras no siempre se van a interpretar de una sola manera. Lo importante es que la interpretación no vaya en contra de la misma escritura, porque también te puede dar. Ahora, por ejemplo, ahí está el caso que acabo de darles, que aquí habla de un sembrador. Yo digo que no es un sembrador, yo digo muchos sembradores. ¿Por qué? Porque somos cada uno de nosotros que estamos con la intención y con el deseo y con la actitud de preparar terrenos para sembrar. Ahora, el segundo punto. Este es bien delicado porque muy pocas personas lo mencionan y a mí me causa inquietud. Y quiero atreverme a